En los próximos minutos, usted va a compartir con nosotros un espacio donde nos acercaremos a la ciencia a través de un lenguaje al alcance de todos. En el que la tecnología es mucho más que las herramientas y desarrollos que hacen nuestra vida más fácil. Aquí encontrará historias y personajes que participan y se articulan activamente para el bienestar de nuestra sociedad. Bienvenidos a Contraseña, un programa del Instituto Tecnológico Metropolitano. Aunque parecen totalmente opuestas, la verdad es que la ciencia y el arte son disciplinas que se encuentran frecuentemente con resultados sorprendentes. En esta emisión de Contraseña les presentaremos uno de esos hallazgos, un campo del arte al servicio de la ciencia o un aspecto de la descripción biológica con características artísticas, la ilustración científica. Esto es Contraseña, una producción del Instituto Tecnológico Metropolitano. Imagine por un momento que la fotografía no tuviera el desarrollo que ha alcanzado hoy y que usted tuviera la misión de viajar a un planeta lejano para traer desde allí una descripción de su extraño y diverso ecosistema. Un reto similar fue el que afrontaron los científicos de la Real Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada, que lideró José Celestino Mutis a finales del siglo XVIII, y buena parte de su éxito se logró gracias al trabajo de los ilustradores como Salvador Rizo y Francisco Javier Matiz. Si bien es cierto que no todos los investigadores contaban con el apoyo de estos artistas, muchos de ellos se veían constantemente en la obligación de intentar recrear de la mejor forma posible toda la información que se documentaba. Visitamos el Museo de Ciencias Naturales de La Salle con la inquietud de conocer la relación que los hermanos lasallistas, destacados científicos del siglo XX en Colombia, tenían con la ilustración científica. Bueno, la ilustración científica es sumamente importante porque con ella se hace precisamente discursos ilustrados y es poder capturar en imágenes los detalles que permiten documentar mejor las especies que existen, ya sean de fauna o flora. Una cosa es ilustración científica y otra cosa es hacer bocetos o de alguna manera ilustrar lo que uno ve directamente en campo, ¿cierto? La ilustración científica requiere rigurosidad precisamente cuando se hace el esquema porque se necesita el detalle de la planta o el animal para poder a partir de eso documentar esas especies a la luz de lo que estamos viendo desde el punto de vista gráfico, ¿cierto? No es artístico. Tiene que ser, la ilustración científica tiene que ser exactamente igual al ejemplar que se está viendo. Ahí el artista no tiene forma de inspirarse. Entonces, por ejemplo, con los hermanos de La Salle, ellos no se preocuparon tanto por la ilustración científica, ellos pues por hacerla como tal. Ellos sí, en sus bitácoras y en sus cartas que hacían, como toda esta literatura gris que se ha encontrado aquí en el museo, sí se encuentran algunos bocetos, algunos esquemas de animales y plantas, o de plantas en el caso del hermano Daniel, porque los otros hermanos no trabajaron para nada la parte botánica, sino la parte pues ya animal. Entonces podemos encontrar algunos bocetos que dan cuenta más o menos de esa experiencia visual, porque viene siendo una experiencia visual en ese momento en que un biólogo está tratando de documentar gráficamente pues, lo que está observando en campo. Como hemos visto, hacen falta elementos para considerar como ilustración científica a los bocetos que hacen los investigadores cuando salen a colectar las especies. Para saber cuáles son esos elementos y adentrarnos en lo que sí es ilustración científica, visitamos a la señora Consuelo García en la Universidad de Antioquia, quien ha construido una larga carrera trazando y coloreando las características de las especies de nuestro país. La diferencia entre la ilustración artística, digamos el arte en general, la pintura como tal y la ilustración científica es que la ilustración científica es absolutamente rigurosa. Uno no puede
entre comillas, como aportar nada personal en ese trabajo, tiene que ceñirse estrictamente a lo que le entregan para dibujar. En cambio, en el arte, cualquier artista tiene la licencia de hacer lo que quiere. Si quiere dibujar un animal de otros colores, si quiere ponerle a una mariposa 6 pares de alas en vez de 4, o ponerlas de distintos colores diferentes, todos puede hacerlo. Vamos a ver algunos trabajos que fueron realizados para el herbario de la Universidad de Antioquia. Por ejemplo, que es en tinta, trabajamos con tinta Rotring sobre papel Dures. Entonces lo hacemos solo en blanco y negro. ¿Por qué? Porque hay algunas revistas y publicaciones científicas que exigen que el trabajo para publicaciones científicas sea estrictamente en blanco y negro. Entonces, dentro de las muchas cualidades que debe tener un ilustrador científico, está esa de, digamos, acatar las órdenes o sugerencias que se le dan para realizar su trabajo. Entonces, solamente aquí podíamos trabajar con tinta, tenemos la planta, unas ampliaciones, ¿cierto?, de partes de la planta que son importantísimas para reconocerla, porque se está buscando si es una planta nueva o no, pues hay muchos detalles por los que le dicen a uno, haga exactamente esto y hágalo como la revista, esto es para publicación, exige que se presente. Hay otras ilustraciones que se hacen a color. Para el herbario se hicieron varias, ¿cierto? Esta, por ejemplo, no fue la del herbario, sino que es de una exposición que hice aquí en la Biblioteca Central de la Universidad de Antioquia hace un par de años. Es un platanillo y está hecha con lápiz de color, el lápiz común y corriente que usan los niños en el colegio, no tiene nada en especial. Se trabaja con ese lápiz y con cuchilla. La cuchilla que usaban los abuelitos para afeitar se parte, que queda una parte bien aguda, y con esa sacamos todos estos detalles para darle las luces a la ilustración. En este encuentro entre el arte y la ciencia, debemos volver a nuestro lugar de partida para conocer de cerca el interés que ha generado en los investigadores actuales del Museo de Ciencias Naturales de La Salle la ilustración al servicio de la ciencia. Anteriormente no había tanta facilidad y tecnología para representar imágenes, entonces se basaba más que todo en los dibujos. Ya con todos estos avances que hemos tenido, tenemos ya fotografías, modelación, entonces podemos representar mejor las imágenes. Sin embargo, hay estructuras y hay caracteres que es necesario tenerlos esquematizados muy bien para poder comprenderlos. En eso se ayuda mucho la ilustración. Cuando regresemos de la siguiente pausa, conoceremos a uno de los nuevos talentos de la ilustración de carácter científico en nuestro país. Ya regresamos. Si bien es cierto que la resolución y las ópticas de las cámaras fotográficas es cada vez mejor y que los microscopios de barrido electrónico, como el que tiene el ITM en el sistema de laboratorios de Parque I, permiten ver las especies en niveles de complejidad antes insospechados, la ilustración científica aún tiene un papel preponderante en la tarea de describir y clasificar las especies de nuestro planeta. En esta emisión de Contraseña les contaremos por qué. Sí hay detalles que ameritan que sean ilustrados, porque por muy microscopio electrónico de barrido que haya, por ejemplo, hay piezas que cuando se someten al microscopio electrónico de barrido, por los procesos que anteceden para poder luego tomar la fotografía de la muestra, hacen que las piezas se dañen, entonces no logran soportar como todo ese proceso para que finalmente cuando uno toma la fotografía, por ejemplo en ese tipo de microscopio, que es una tecnología sumamente avanzada, hay estructuras, por ejemplo estructuras vegetales que no soportan como esos procesos anteriores para poder lograr una buena foto. Entonces en ese caso
caso se necesita de ilustración científica, porque a la luz de solo fotografía tampoco se logra hacer. En cambio, cuando se hace un buen corte transversal, se pone un ilustrador, una persona que conozca al estereoscopio, al microscopio y ve bien la forma y luego la ilustra, pues queda muchísimo, es mucho más diciente, es mucho mejor aprovechado pues como también ese oficio y ese hacer humano. O sea, la ilustración científica no debería desaparecer. Me parece sumamente triste que aquí en Colombia hayan tan poquitos ilustradores científicos, considerando toda la biodiversidad que también tenemos. Como nos cuenta Dani Urrego, existe un déficit en el país de ilustradores científicos. Sin embargo, tuvimos la oportunidad de conocer en nuestra ciudad al ganador del Premio Internacional de Ilustración Científica. Bueno, el premio que gané es la tercera edición del premio Ilustraciencia que hace la organización catalana, el Instituto Catalán de Divulgación de las Ciencias y la Fundación Española de Ciencia y Tecnología. Ellos hacen ese concurso cada año a nivel internacional donde participan pues personas que pueden mandar sus obras desde diferentes países. Se pueden inscribir desde estudiantes hasta profesionales como en ilustración. La idea de enviar las ilustraciones allá, o más o menos los parámetros que requerían, era como organismos, o sea, representaciones de organismos que reflejaran un poquitico como de la ecología o que fueran buenos esquemas para divulgar, o sea, todo era muy en torno a cómo se divulga la ciencia y a qué tan bueno puede ser una ilustración para dar a conocer un organismo. Yo siempre he venido dibujando, desde muy pequeño he dibujado y me gusta dibujar. Pero cuando entré a la universidad y empecé a estudiar biología me di cuenta que la ilustración científica existía y que era una buena manera como de integrar mis habilidades con el dibujo a la carrera que estaba estudiando. Yo pude ver como el primer curso de ilustración científica como cuando iba como en tercer semestre. Y ahí a partir de eso empecé a ver que tenía como una pasión muy interesante por ese tipo de arte. Empecé como a mirar técnicas, a hablar con personas que sabían, a empezar a explorar cosas, a tratar de representar organismos, a aprender cada vez como un poquito más de los organismos y de las cosas, apoyándolo pues en mis clases y en las materias que estaba viendo. Una de las cosas que más me gusta es aprender, estar aprendiendo continuamente. Y este tipo de trabajo permite eso, porque hoy está uno trabajando con peces, como tiene que empaparse de qué es el pez, cómo se mueve, dónde vive, qué tipo de agua le gusta, todo eso, para poderlo ilustrar. Entonces, con el investigador aprende muchísimo de peces, pero un mes, 2 meses después está trabajando con alguien que le interesan las abejas. Entonces aprende la abeja, cómo se mueve, qué hace, cómo colecta el polen, todo lo demás. Bueno, una de mis técnicas de estudio, por ejemplo, en materias como son botánica, zoología y cosas de ese tipo, es de hecho no tomar muchos apuntes textuales, sino gráficos. Cuando tomaba pues apuntes como en botánica, me gustaba hacer dibujos, esquemas de las cosas, y eso me ha permitido como entender un montón las cosas. O cuando, por ejemplo, me pongo en la labor de dibujar un organismo, digamos una planta, una especie, entonces me tengo que tomar el trabajo de investigar acerca de su ecología, acerca de sus características físicas, morfológicas, acerca de su ecosistema, pues de un montón de cosas para poder dibujarla lo más fiel posible a lo que es, o sea, para que el esquema quede representando la planta que es. Tal vez el momento que más recuerdo fue al inicio de mi trabajo como ilustradora, que estaban buscando unos indicadores, fueran peces o algo, indicadores de vida en el río Medellín. Entonces me trajeron un caracol pequeñito, medía como 7 milímetros, que es un indicador de cuando el agua está tan contaminada que es casi de los últimos seres que pueden vivir en esa agua sin oxígeno. Yo empecé a verlo por el microscopio porque tenía que dibujarlo pues perfecto y tenía nada más como 7 milímetros y fui como entrando en ese caracolcito y fue como tanta la emoción de ver esa belleza en medio de un agua tan sucia y en unas condiciones tan difíciles y tanta la emoción que me dio que se me vinieron las lágrimas. Pues mira, acá en esta solo muestran a las 2 ganadoras de
los dos premios pues, que te decía. La arriba, la tuya. Esta es mi ilustración y esta ilustración es de Astolfo Mata. Él es un venezolano que de hecho él es ilustrador profesional y él ha hecho unos trabajos muy bacanos. Uno tiende a subestimar muchas veces lo que uno hace, pues, y eso hace parte como del proceso de corrección y de mejoramiento. Uno siempre le encuentra como peros a lo que dibuja, como, pues yo creo que eso es un mal de cualquier persona que haga arte. Cuando yo lo terminé yo le encontré 1000 peros, pues lo mandé, fue como, pues mandemos esto, yo sé que reconozco que está bonito, pero todavía le faltan como un montón de cosas, eso es lo que uno pensaba. Pues cuando gana y veo que pues queda junto con este otro escarabajo, que curiosamente también pues son de la misma familia, que queda con este escarabajo pues que es una ilustración de alguien profesional, que es tan teso, pues uno sigue dudando como, pues, ¿por qué está mi ilustración primero? Pero pues algo tiene que tener que la hizo merecedora de ese premio. Porque uno sabe que la naturaleza es esa energía superior, cada uno la llama como quiera, pero es esa energía que continuamente lo envuelve a uno, yo la siento como un vientre dentro del cual me muevo, y que ese oxígeno que está exhalando la planta es también mi vida, ¿cierto? Que todos somos como un solo ser que se mueve, que se compenetra. En ese sentido uno aprende a amar todo lo que tiene al lado, no solamente algo hermoso, hay que aprender a ver como ilustrador, a ver muy bien las cosas que tiene alrededor y a reconocer la belleza en ellas. Así sea la cucaracha, que todo el mundo la mira feo, el escorpión, que todo el mundo lo mira mal, mirar que ahí hay belleza, que hay como una fuerza superior que hace que ese ser pequeñito sea tan maravilloso, tan perfecto, que cumpla su función dentro del universo. Cuando regresemos de la siguiente pausa, inclinaremos un poco la balanza entre el arte y la ciencia hacia el propósito artístico y educativo de la ilustración de las especies. Ya regresamos. En esta emisión de Contraseña, los invitamos a hacer un recorrido por un punto de encuentro entre el arte y la ciencia. En esta última parte de nuestro programa, dejaremos a un lado el tema de la rigurosidad científica para conocer a Tobías, un observador de especies que acaba de recibir varios premios por sus obras en el pasado concurso del Encuentro Latinoamericano de Diseño. En el trabajo de investigación que vengo haciendo hace tiempo es un trabajo personal, es un trabajo de inquietudes que parte mucho del asunto de la naturaleza, la botánica, las ciencias naturales. Es por un gusto que empezó desde pequeño, incluso recolectando insectos, aparte de los animales y de los insectos pues, que recolecto, que me los encuentro muertos, pues, o que me regalan. Algunos también me llaman y me dicen, ve, tengo un animalito acá, ven a recogerlo. Aparte de eso, también colecciono piedras, me gustan mucho las piedras. Tengo un trabajo con piedras, de viajar, de seleccionar, de guardar, y en los viajes pues voy como recolectando esa información. Ya después, como a la hora de trabajar, siento que no solamente con los elementos que tengo, sino los que encuentro en la web, me terminan siendo útiles. Incluso pues no es traducirlos tal cual y literal pues como los veo y como los encuentro. Finalmente pues son enriquecidos con otros elementos, o son puestos en escena en la ilustración, interactuando con otros objetos que finalmente construyen una historia. Porque casi todas las ilustraciones tienen un personaje principal, pero yo siento que la intención, más bien que yo le doy al trabajo, es que no solamente es el personaje, sino que son los objetos que rodean al personaje los que narran y los que le den fuerza a la historia, ¿cierto? La ilustración científica es el arte al servicio de la ciencia. Yo no diría que es uno mejor que otro. Ambos aportan lo que tienen, lo que son, ¿cierto? La ciencia tiene un lenguaje y tiene algo que comunicar. El arte en imágenes tiene su lenguaje y algo que comunicar y complementa la ciencia.
Nuestro relato termina de nuevo en el lugar en que empezó, el Museo de Ciencias Naturales de La Salle. Allí les mostraremos cómo se abordan los procesos de ilustración de las especies desde un punto de vista lúdico y educativo. Nuestro oficio siempre ha sido tratar de traducir todo el lenguaje que hace parte del campo disciplinar de las ciencias de la biología, trasladarlo pues a un lenguaje coloquial. Por esa razón, cuando empezamos a plantearnos la idea de construir materiales gráficos que sirvieran de ayuda para reforzar esos saberes previos, pues entonces empezamos a construir unos lenguajes también gráficos que permitieran esa proxemia. La ilustración, digamos, en el ámbito de las ciencias de la biología, o sea, la ilustración científica, es una ilustración que está destinada básicamente para caracterizar elementos taxonómicos, morfológicos de las especies. En el caso de nosotros como área de estudios en educación, nos servimos de la ilustración, es más para tratar de que por ese lenguaje visual, pues las personas se puedan ir aproximando precisamente a los saberes del museo y pues a su vez se vayan dando esas discusiones que tenemos que dar en frente a la relación que tenemos con lo natural. Entonces, por ejemplo, desde el área de estudios en educación, las cartillas que hemos producido, los materiales gráficos que se han elaborado, parten de una pregunta: ¿cuál es la relación de nosotros con la naturaleza? Y finalmente, si nosotros hacemos parte o no de eso que denominamos naturaleza. Esto ha sido todo por hoy en Contraseña. Los invitamos a que nos sigan en nuestro fanpage de Facebook. Allí pueden dejarnos sus sugerencias y comentarios y encontrar nuestros capítulos anteriores. Hasta pronto.